Buenos días chicos, soy el profesor Cristian. El día de hoy les tengo una clase muy interesante, así que espero que sea de su agrado. Sin dilatar más la cuestión, comencemos. Potosí fue la mina de plata más rica que se explotó durante el virreinato, y posiblemente de toda la historia mundial. Hay quienes afirman que el 80% de plata extraída en todo el mundo provino de Potosí. Sin embargo, como otra cara de la moneda, en Potosí murieron miles de indígenas extrayendo el preciado metal que enriqueció las arcas virreinales que tenían a la minería como principal actividad económica. Pero ¿cuáles eran las características de ese sistema económico colonial? Esto lo veremos el día de hoy, ya que el tema que tocaremos será organización económica en el virreinato. Vamos a comenzar hablando de sus características generales, las cuales podemos resumir en 5. El mercantilismo era una doctrina económica que nos decía que un estado era más poderoso mientras más acumulase metales preciosos. Es por eso que los españoles se preocupaban tanto en extraer oro y plata. Ellos pensaban que había que exportar más mercancías, o sea, vender al extranjero, e importar menos. Acuérdate que importar es comprar del extranjero. Al exportar más e importar menos, se evitaba la salida de los metales preciosos, ya que las monedas de oro y plata eran utilizadas como medio de cambio. Monopolio exclusivista. Esto nos quiere decir que solamente España puede comerciar con las colonias y estas también con España, según lo cual España se reservaba para sí misma el derecho exclusivo y excluyente de comerciar con sus colonias americanas, prohibiendo que éstas comerciaran con otra potencia europea. Ahora, esto va a significar el origen de piratas y corsarios que van a asaltar los barcos españoles. Este monopolio va a llegar a su fin con el decreto de libre comercio dado por el rey Carlos III de Borbón en 1778. El intervencionismo. Eso se refiere a la capacidad de intervención directa que tiene la monarquía española sobre los asuntos económicos de sus colonias. ¿Qué producir y cuándo producir? Ellos iban a decidir. Prácticamente era el control y regulación total que tenía España para todas las actividades económicas de las colonias. También se prohibía o restringía la producción y el comercio de algunas mercancías, como por ejemplo fue el mercurio o también llamado azogue, que se utilizaba en el proceso de purificación de la plata. Proteccionismo. Y el intervencionismo, que era una característica anterior, va de la mano con el proteccionismo, ya que la política económica que va a imponer España protege los intereses de la metrópoli, protege los intereses de los comerciantes y productores españoles. Es decir, era proteccionista, ya que todo esto era para que las mercancías producidas en las colonias no compitieran con las que estaban fabricadas y venían de España. El proteccionismo, conjuntamente con el intervencionismo, van a provocar el estancamiento económico y va a frustrar el desarrollo y progreso de Sudamérica. El exclusivismo. Se comerciaba en puertos exclusivos para controlar de manera eficaz el monopolio comercial. Ahora, los únicos puertos autorizados para el comercio colonial eran en España Sevilla y Cádiz, solamente Sevilla y Cádiz. En las colonias eran otros puertos: Veracruz, Cartagena, Portobelo, Panamá y el Callao. Veracruz queda en México, Cartagena queda en Colombia, Portobelo y Panamá quedan en Panamá y el Callao era el único puerto en el virreinato peruano. Por eso que el Callao prosperó mucho durante esa época, o al menos
en gran parte. Ahora vamos a hablar del fin del monopolio comercial. Hay 3 puntos que debemos tocar. Primero, el boicot comercial europeo. A ver, ¿cómo esto va a provocar el fin del monopolio? Las potencias europeas rivales de España, como Inglaterra, Holanda, Francia, entre las más importantes, van a buscar romper el monopolio español. Van a buscar acabar con ese sistema. ¿Y para qué? Para que ellos puedan tener acceso a los mercados coloniales. Es decir, para que ellos puedan colocar y vender sus productos en las colonias. ¿Y esto por qué? Porque España no permite el comercio de estos países con las colonias. Estos países van a buscar mecanismos para introducir sus mercancías o aprovecharse de las riquezas del comercio colonial. Ahora, ¿qué mecanismos fueron? Fueron 2. Primero tenemos al contrabando, que es un mecanismo por el cual las potencias españolas van a introducir mercancías en las colonias de manera ilícita y clandestina, o sea, por lo bajo, saltándose los controles aduaneros coloniales. Otro mecanismo fueron los corsarios. ¿Quiénes fueron los corsarios? Bueno, fueron marinos que al servicio de una monarquía enemiga de España, por ejemplo Inglaterra, que tenía a Sir Francis Drake, hostilizaban y asaltaban los galeones españoles, los barcos españoles que se dirigían a España, en muchos casos llenos de riquezas, ¿no? Oro, plata y otros productos que requería España. O sea, en pocas palabras, estos marinos, estos corsarios, representaban a un país, estaban al servicio de un país. Muy diferente es el caso de los piratas, porque estos piratas no robaban para ningún país ni representaban ningún país, simplemente robaban porque eran ladrones. Por ejemplo, tenemos el caso de Edward Teach, conocido como Barba Negra. Tenemos el caso de Bartholomew Roberts, Bart el Negro, que eran piratas pues de la época, ¿no? Hablamos del siglo de oro de la piratería. Por otro lado, como segundo punto, tenemos las concesiones mercantiles que se dieron a Inglaterra, como consecuencia de los arreglos entre España e Inglaterra luego de una guerra. Hablamos de la guerra de sucesión española. Con esa guerra, Inglaterra ganó algunos privilegios que le tuvo que otorgar España. ¿Qué privilegios? ¿Qué concesiones? Vamos a ver. El primero era el navío de permiso, el cual autorizó a Inglaterra introducir en las colonias españolas en América mercancías de hasta 500 toneladas como máximo en la feria de Portobelo. O sea, con este permiso Inglaterra podía comerciar con las colonias una vez al año, máximo 500 toneladas. En la feria de Portobelo, que era una feria comercial que estaba en Panamá, donde una vez al año ocurrían intercambios comerciales entre España y las colonias. Era una feria comercial. Ahora, para asegurarse que Inglaterra cumpliera con lo acordado y no intentara mandar más barcos o excederse con su mercadería, también creó el navío de registro, por el cual cualquier navío podía transportar mercadería adquirida en España y comerciar con las colonias. Sin embargo, este barco tenía que registrarse primero en España. Toda su mercadería se registraba en el puerto de Cádiz. O sea, el navío de permiso otorga el permiso al barco inglés para comerciar, vender sus mercancías en las colonias, pero primero tiene que ser registrado en el puerto de Cádiz, el navío de registro. También tenían el derecho de asiento, por el cual Inglaterra se beneficia con la venta de 4.800 esclavos al año en las colonias, y durante 3 décadas este derecho de asiento va a permitir a los ingleses vender esclavos en las colonias. Al año 4.800 durante 30 años.
Sin embargo, estos privilegios van a terminar cuando España vea que Inglaterra incumple con lo acordado. Por ejemplo, manda barcos de contrabando a comerciar. Es así que España le declara la guerra a Inglaterra, la llamada Guerra del Asiento, o también llamada la Guerra de la Oreja de Jenkins. Como sea, España gana la guerra y se acabaron los privilegios comerciales para Inglaterra. Como último punto que explica el fin del monopolio comercial, tenemos al libre comercio, y es que el rey Carlos III de España va a disponer la liberalización del comercio, o sea, el libre comercio, y esto va a significar el ingreso de productos ingleses, holandeses y franceses al virreinato peruano, y el virreinato va a poder vender libremente a estos países alimentos, lanas y minerales. Ahora, para este comercio se van a abrir 22 puertos en América y 13 en España. Esto va a significar el fin del privilegio comercial del Callao, ya que tendrá una mayor competencia en puertos como Valparaíso, como Buenos Aires, que están mejor ubicados con respecto a Europa. Bueno chicos, conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos. Chao.